Alegría de estar con ustedes, hermanos, siempre y poder explorar la palabra de Dios. Es un gozo siempre explorar la palabra de Dios y ver. Es hermoso cuando uno comienza, cuando uno se adentra. En la palabra de Dios hay muchas cosas que hacen sentido y van conectando, pero a veces hay algunas lagunas que uno no las percibe, a menos que uno vaya a la historia también. Así como yo mencioné también, a veces la geografía, es donde dice la Escritura, y subieron a Jerusalén. Bueno, ya les dije ahora, ¿ok? Claro, Jerusalén está sobre el monte Moria, ahí arriba. Y entonces, de la parte de Jericó, Jericó está al lado del Mar Muerto. El Mar Muerto está, no me acuerdo cuántos metros bajo el nivel del mar. Así que esto no tiene salida. No tiene salida ese gran mar. Todas las aguas del río Jordán vienen de norte a sur y hasta ahí llegan, ahí se estancan y entonces ahí acumulan mucha sal. Y cuando fui, ¿saben que me metí al agua? Y floté. Quería caminar, pero pues no me salió. Uno no se puede hundir por la cantidad tan densa de sal que tiene el Mar Muerto. Así que, bueno, hoy vamos a ir a otro. Vamos a leer ahora la Escritura, ¿ok? Vamos a ir rapidito. Vamos a hablar de un amigo. Vamos a leer acá. A ver, vamos a poner los 3 versículos de una vez aquí. ¿Ok? A ver, el primero que quiera leer, vamos a leerlo con voz alta, así fuerte como para que los que están acá en la cámara también lo puedan escuchar. ¿Ok? ¿O alguien tiene un microfonito aquí que le quieran pasar a alguien para allá? Así. Ok, brother, gracias. Usted vale lo que pesa, brother. Ok, a ver. Mateo 27, 31 al 33. Dice: después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón, y a este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Ok, gracias. El que sigue. ¿Quién más? ¿Algún voluntario que quiera leer? Voz alta. Marcos 15, 20 al 22. Al 22, perfecto. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirenea, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Gracias. El último, Lucas 23, 24. 24 al 27, no hasta el 33. Es al 27 nada más. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien había pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Gracias. ¿Ya se imaginaron la escena? 3 de los 4 evangelios cuentan esto.
3 de los 4 evangelios llegan a contar esto. Simón Cireneo. ¿Dónde está Cirene? Aquí medio agarré un mapita por ahí así, ¿ok? Ahí está Cirene, está por acá, está acá en la parte norte de África. Todo esto acá es África. Todo acá, esto grande que así es África, hasta Egipto, Etiopía, Libia, lo que es hoy. Cirene está acá, Grecia, Roma, acá está Jerusalén, de esta parte. De aquí para acá hay aproximadamente 1500 kilómetros, 700 millas. Simón era de Cirene y él había ido a Jerusalén. Dice que iba a adorar, así como los grupos que vimos ayer que iban para adorar también. Él también, acuérdense, era una fiesta grande, era un evento grande el que iba a haber durante esa semana. Por eso es de que venía gente de muchos lugares, porque querían estar allí. Y fíjense las frases que encontramos acá. Mateo menciona, yo resalté algunas palabras. Una es saliendo. ¿Ok? ¿Quién iba saliendo? ¿Quiénes iban saliendo? ¿Quiénes iban saliendo? Jesús con toda la turba. Sí, con todo el populacho, ellos iban saliendo. Era un grupo que iba de la ciudad, estaban saliendo. ¿Iban a dónde? ¿Al monte de dónde? De la Calavera, el monte Calvario. Iban para allá. También subrayé que encontraron a uno. Y otra palabra, le cargaron, le impusieron. Mateo así vio la perspectiva de todo el escenario que llegó a suceder ahí. Marcos lo registra de otra manera. Él dice, lo cargaron. Uno que pasaba, ¿ok? Vamos a decir un transeúnte, como que no quería la cosa, como que no estaba interesado, un desconocido. Él no tenía propósito, nada que ver en todo lo que estaba pasando. Él solamente pasaba. Él venía del campo. O sea que el campo, ¿dónde está? Afuera. ¿Y él hacia dónde iba? Hacia adentro, hacia la ciudad. Exactamente. ¿Ven el contraste? La turba va de adentro hacia afuera, salía, y este hombre venía del campo, iba hacia la ciudad, dentro de la ciudad. Cuando entonces está el encuentro. Vamos a ver allí otra. Lucas lo menciona, dice, tomaron a uno, o sea que esto ya va más intencional. Venía del campo, le pusieron encima, o sea que a propósito lo cargaron. Y todavía otra frase. Después de eso iba detrás de Jesús. Detrás de Jesús. Esas frases están llenas de muchos significados, especialmente cuando vemos nosotros las escenas de lo que pasaba. Aquel momento cuando Jesús iba cargando su cruz. Ya lo habían lacerado, ya lo habían golpeado, ya lo habían insultado, ya lo habían escupido, ya lo habían burlado, ¿okay? Ya lo habían llevado la espalda rota. La manera en la cual castigaban ellos eran con una cosa de madera, así un palo, y donde tenía allí unas correas, y en las correas, en la punta,
tenían un tipo así de balines con puntas, con tipo púas, que cuando se la tiraban hacia la espalda, eso rasgaba la piel. Generalmente, para castigar, llegaban a dar generalmente 40 azotes. ¿Se imaginan 40 latigazos de esa manera? Jesús ya no podía físicamente más. Él iba allí. Y es interesante ver cómo en esa era la procesión, una procesión de muerte. Porque, claro, iba directamente, y el mismo condenado, el mismo reo, era el que llegaba a tener que cargar la cruz. ¿Cuánto pesaría la cruz? ¿Cuánto pesaría la cruz? Le pregunté a la hermana Google, pero no le creo. Esta vez no le creo. Me dice que, la hermana Google me dice que pesaba 75 kilos. ¿Cuántas libras? 160 y pico libras. Bueno, pero puede ser que una de esas, con la debilidad que Jesús tenía, 160 libras, el pastor se la levanta así, con los dos brazos, fácil. Pero después de haber estado golpeado, después de haber estado lacerado, con toda la energía drenada, ya no podía más. Para mí que pesaba más que eso todavía. Porque tenía que resistir algo, tenía que resistir el cuerpo, tenía que ponerlo. Pero Jesús ahí iba. Y es interesante que en esta procesión de la muerte, Jesús iba saliendo. Jesús iba. Lo estaban sacando, mejor dicho. Lo estaban sacando. El rumbo que Jesús llevaba era salir de la ciudad y él iba hacia el Calvario. ¿Y qué pasaba con Simón? Simón entraba. En otras palabras, llega a haber aquí un encuentro. Quiero decirle hoy, el efecto de encontrarse con Jesús es un efecto que te cambia la vida. Amén. Te voy a decir una cosa hoy. Si realmente no quieres saber nada de Jesús ni de Dios, no te asomes aquí. Si viniste de curioso nada más, o porque la vecina o el vecino te prometió que te van a regalar los libritos, eso. Te voy a decir una cosa, porque cuando tú te encuentras con Jesús, allí ocurre un efecto que impacta toda tu vida para siempre. Y te voy a decir por qué. Porque una cosa, o lo sigues o lo abandonas. Si lo sigues, heredas la vida eterna, pero si lo rechazas, llegas a tener la muerte eterna. Eso es lo que pasó justamente. Ese encuentro no fue casual. Seguramente eso de alguna manera Dios en su providencia llegaba a este Simón Cireneo, que él no estaba tan comprometido, había escuchado un poco. Acuérdense, ¿dónde vivía él? ¿Él vivía a cuántos kilómetros? 1500 kilómetros más o menos, 700 y pico millas. Había ido allá para la novedad. Y quiero decirte una cosa, si hoy tú viniste aquí
por pura novedad, por pura curiosidad, te voy a decir una cosa. Viniste para encontrarte con Jesús y tu vida va a ser diferente de hoy en adelante. Esta escena, para mí esa cruz no pesa 75 libras. Perdón, kilos. Eso no pesa eso. ¿Okay? ¿Qué encontramos nosotros? Que de pronto viene un encuentro inesperado. Simón Cireneo, él viene contento, viene alegre, salió de su casa, viajó todas estas 700 millas porque realmente tenía ganas de encontrarse ya con la novedad de la fiesta y de todas las novedades que hay ahí. En cambio, la muchedumbre sale agitada, alborotada, sale para castigar a aquellos 3 reos. Y una de las cosas que llegamos a encontrar acá es el hecho de que los encuentros que se producen, aunque parecen inesperados, en realidad, en la providencia de Dios, tienen un efecto impactante para el resto de la vida. Los primeros dos reos, yo me imagino que Simón llegó y estaba entrando, probablemente ese encuentro fue en los límites de la ciudad. Por las frases que se manejan, venía y el otro salía, es como que es justamente allí en el centro se encuentran. De pronto él llega y comienza a ver a los gritos, toda la gente gritando, y los otros, los reos que iban ahí también. Los otros estaban más fornidos, los otros 2 estaban más o menos fuertes, tenían un rostro tosco, duro, ¿ok? Intercambiaban maldiciones con la chusma, con el pueblo, con todos los demás. Ahí se maldecían unos a otros, ahí. Y entonces Simón comienza a ver toda la escena, comienza a pasar allí y le pregunta: oye, ¿qué es esto que hay acá? Oh, dice, no, lo que pasa es que a estos los van a crucificar allá. ¿Y por qué no? Si son unos rufianes, son estos, son lo otro. Oh, ok. Y él vio a los 2 tipos que van allí, y sí, la verdad que eran unos rufianes, la manera en la cual hablaban, la manera en la cual se trataban, la manera, el rostro que llegaban a tener, por supuesto que eran unos maleantes. Al tercero, él lo vio diferente. Lo vio débil, tambaleante, doliente, triste. De pronto cae, y cuando cae, esa cruz pesada le cae encima, y ahí está tratando de recuperarse, de levantarse para seguir. Y no. Este testigo ocular, vamos a llamarle así, este testigo ocular comienza a sentir compasión por él. Pobre hombre, quién sabe qué habrá hecho para que lo traigan acá. Este no parece un maleante, ni habla, pero no puede hacer nada.
probablemente se sintió incómodo de ver la escena de cómo aquel, y el corazón se le llenó de ternura y compasión, y entonces comienza a tratar de retirarse. Cuando se voltea, de pronto siente una mano fuerte en el hombro. ¡Hey tú! ¡Ayúdale! Él pensó que le estaban hablando a otro y comienza a irse para otro lado, hasta que de pronto siente acá en el hombro y voltea y ve el filo de una espada. Cuando el soldado le dice: llévale la cruz a él, ahí se dio cuenta que era él al que le daban la orden. Le sorprendió y comenzó a estar, por supuesto, dejó su bolsino. ¿A dónde habrá dejado su bolsita, su mochilita? ¿Quién sabe? El asunto es que de pronto él va allá y trata de meterse, tratar de agarrar la cruz y ponerse abajo para eso. Y de pronto escucha una voz. Le dice: disculpa que tú tengas que cargar mi cruz. No tienes por qué hacerlo. Gracias. Él estaba fuerte, así que se le echa arriba y comienza a caminar. Venga. Jesús va adelante. ¿Se acuerdan la frase que leímos? Algunos han comentado de que Él también le puso el brazo a Jesús para que Jesús se apoyara en Él, para que caminara. Pero no, la Biblia dice clarito, clarito, que Él iba tras de Jesús. Jesús iba adelante. Probablemente también medio tambaleándose con la debilidad que llevaba, pero Él iba atrás de Jesús. Sin imaginárselo, de pronto Simón se convierte en seguidor de Jesús, sin quererlo, sin planearlo. Comienza a seguir a Jesús. Y ahí está, sigue viendo las maldiciones de los dos tipos adelante con la gente, lo demás, y de pronto también Jesús también comienza a hablar con las mujeres que estaban al lado, porque unas lloraban. Y Jesús les dice: no lloren por mí, lloren por ustedes, lloren por ustedes, porque vendrán días en los cuales las que no tuvieron hijos van a ser bienaventuradas. El ojo profético de Jesús, ¿se acuerdan? Ese mismo domingo, ahorita estamos hablando, esto ya era el viernes, pero el domingo Jesús había entrado triunfal a Jerusalén, ¿se acuerdan? Leímos ayer. Entró en un pollino y la comparsa, la hincha, le iban ahí celebrando y todo. Y después que llegó allá, se retiró y fue al monte de los Olivos, y de allá vio otra vez la ciudad y lloró sobre Jerusalén. Oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Ahora Jesús, en su ojo profético, comienza a decirle a las mujeres: no lloren por mí, lloren por ustedes, porque en pocos años va a haber un juicio grande para esta ciudad. Pero otra vez, Simón va atrás
de Jesús. Esta es una experiencia única. Es una experiencia única en la cual los evangelios llegan a mencionarlo. Aquí voy a mencionarles algo. Mientras este hombre iba siguiendo a Jesús, Simón tenía muchas emociones, porque para empezar le echaron a perder los planes que él tenía. Él había venido para adorar, y todos los que venían a la Pascua para adorar tenían que estar limpios. Había un ritual donde tenían que limpiarse, tenían ellos que estar aislados de cierto tipo de convivencia con otra gente. Resulta que ahora la ley dice allá en Levíticos que si alguien llegaba a tocar a alguien que estaba herido con sangre, estaba inmundo hasta la noche, hasta el siguiente día. Pero justamente era el día de la Pascua. Se le echaba a perder el propósito por el cual él había ido, porque ahora él estaba manchado de sangre. Él se manchó de la sangre de Jesús por ayudarlo, y mientras iba cargando la cruz, él iba culpándose a sí mismo. ¿Por qué me quedé aquí? Por andar de curioso, por andar de metiche, por andar ahí queriendo ahí de curiosillo. Ahí ya me metieron acá en este lío. Pero también esos romanos creen que porque ellos ahora tienen la autoridad de poder hacer y deshacer y ordenar a cualquiera, no respetan a uno nada. Así que él iba ahí con sus pensamientos de enojo, de molestia, de recriminación. Probablemente en un momento pensó: estos tipos se creen que porque yo soy un negro, que por eso ahora tienen ahí para que me usen a mí. ¿Escucharon lo que dije? ¿De dónde era él? Y Sirene está en África. Y los africanos, en su mayoría, 99.9, son negros, de piel oscura. Así que comienza a sentir un poco de molestia por la discriminación y el abuso racial. Todo eso ahí va. En esa trayectoria que van ahí, todos esos pensamientos comienzan. A ver, con este hombre. Esta experiencia única. Él había ido a adorar, se encuentra con la procesión de muerte. Él carga la cruz real de Jesús. ¿Se acuerdan que Jesús había dicho? ¿Qué fue lo que él dijo? ¿Ok? Cualquiera que quiera ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces esa era una cruz simbólica. Pero resulta que ahora aquí Simón, él está cargando la cruz real de Jesús, y es algo en lo cual él es algo que es único para él. Mis hermanos, una de las cosas que nosotros llegamos a encontrar en las Escrituras es la manera hermosa en la cual uno comienza a ver la aplicación que uno tiene.
Y mientras él va cargando la cruz real de Jesús, Jesús apenas puede con su vida en ese momento. Pero él va adelante, él sigue, él sigue. Mis hermanos, hay una experiencia común que nosotros, miles de personas también pasan. Y es el hecho de que nosotros a veces creemos de que estamos pasando por ciertas circunstancias y que no podemos tomar decisiones para poder seguir a Jesús. Y a veces vienen estos encuentros inesperados en nuestras vidas, en los cuales nosotros tenemos que llegar a reflexionar y ver realmente y evaluarnos a nosotros mismos cómo vamos a manejar los encuentros con Jesús. Y esa es una de las cosas en las cuales con Simón no pasó así. Él no tuvo la oportunidad de elegir. Él no decidió por sí mismo. A él lo metieron a una situación en la cual de alguna manera le cambiaron los planes. Le cambiaron los planes completamente. Él había elegido su propio camino. Él había elegido lo que quería hacer, pero él no eligió el cambio. Hay cambios inesperados a veces en la vida, hermano. Una muchacha estaba de novia y ya estaba con planes de casarse con un buen muchacho, cuando de pronto en la familia sucedió un accidente. En el accidente falleció el padre y su hermano, y la hermanita chiquita, y la madre y ella quedaron. El padre, que era el proveedor principal de alimento en la casa, él ya no estaba. La madre tuvo que comenzar a hacer planes para también proveer. Su hermanita estaba chica. Desafortunadamente su hermanita al poco tiempo también le diagnosticaron que tenía leucemia. Y tenían que buscar alguna manera para poder sostener a la familia. Y ella tuvo que renunciar a sus planes matrimoniales de casarse para poder ayudar a su madre y poder ayudar a su hermanita chica. Ella no escogió eso. Ella no escogió eso. Y como esta historia, hay muchas otras. Y probablemente algunos de ustedes hoy están en una situación en la cual ustedes no la escogieron. Sucedió. Y con tal de seguir adelante en la vida, hubo que renunciar a ciertas cosas, a ciertos planes, como Simón Cireneo. Él no lo escogió. Hermanos, así es como nosotros llegamos a ver, ya mencioné las reacciones inmediatas que tuvo Simón. Enojo contra él mismo, enojo contra los soldados. Y ahí va. Sin embargo, después tuvo una reacción posterior. Él se quedó
Él se quedó allí. Y su enojo se cambió en alegría, su vergüenza, porque seguramente no le gustó que lo llegaran a clasificar como un reo, como un hombre también condenado al castigo más vergonzoso que podía haber, porque el que cargaba la cruz lo crucificaba. Y mientras él iba cargando la cruz, él no sabía si en una de esas también a él le iba a pasar lo mismo. Eso no se le imaginaba a él. De la humillación que llegó a pasar, llegó a tener un privilegio. Finalmente llegaron al monte del Calvario. Allá llegó, puso la cruz, los soldados se encargaron de agarrarla, ya había el hoyo, la metieron. Antes de eso, por supuesto, pusieron a Jesús allí, lo clavaron, y él otra vez presenció todo aquel drama de maldiciones de los otros dos maleantes, y el silencio y solamente el quejido y el grito de dolor de parte de Jesús cuando lo crucificaron a él. Él comenzó a presenciar todo lo que vimos ayer. Él presenció el terremoto, él presenció la oscuridad, él escuchó cuando aquel hombre, porque quedó impresionado. Quedó impresionado cuando iban, la manera como se comportó, y cuando llegaron allá, yo imagino que lo primero que otro hubiera hecho es haber salido corriendo enseguida, salir de ahí, yo me voy de aquí antes de que me agarren y me metan en más líos. No, él se quedó por ahí cerca. Total, él fue parte del cast, vamos a decir, de los protagonistas de todo lo que había pasado. Así que él se quedó ahí, cerca. Él oyó, él vio todo lo que estaba sucediendo allí mismo. Él escuchó ahí cuando Jesús se comunicó con la madre de Jesús, cuando le dijo: madre, ahí es tu hijo, hijo, tu madre ahí. Ahí se enteró quién era la madre de aquel hombre bueno. Sí, pero ¿cómo es posible que a este hombre bueno lo pusieron ahí? Seguramente él se puso a preguntarle: oye, pero ¿por qué? Pues porque, ya veo, dice el letrero allá arriba: Jesús Nazareno, rey de los judíos, porque pretendía ser rey. ¿Y cómo es eso? Él comenzó ahí a preguntar, a llenarse de información que él no sabía, y se quedó allá. Finalmente le escucha al soldado. ¿Qué dijo el soldado? ¿Qué dijo el soldado? ¿Se acuerdan que dijimos ayer? ¿Qué dijo el soldado? Ciertamente este era hijo de Dios. Y lo voltea a ver, probablemente dice: hijo de Dios. Y le pregunta a otro: oye, ¿hijo de Dios? Sí. Él se hacía pasar como hijo de Dios. Por eso ves a los fariseos allá, esos están enojadísimos, porque era blasfemia el hecho de decir que él era Dios. Pero ¿sabes qué? Resucitó a muertos y multiplicó panes y sanaba a la gente. Simón no se fue. Simón se quedó allí. Ahora, lo que había sido vergonzoso para él ahora se sintió
privilegiado, honrado de haber podido ayudar a Jesús. Amén, amén, amén. Y con esto termino. Con esto termino. Marcos 15, 21. ¿Quién lo lee rapidito también? Léalo otra vez. Marcos 15, 21. ¿Alguien? Hermano. Obligaron a un hombre que pasaba, Simón Cirineo, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz de Jesús. Gracias, hermano. Marcos es el único que identifica la familia de Simón. Después que pasaron los acontecimientos del fin de semana, ahí va Simón de regreso, va de regreso a Cirene. Y cuando llega allá, acuérdense, en ese tiempo no había tele, no había radio, no había celular, no había WhatsApp, nada para mandarse mensajes de noticias de uno al otro. Algunos de nosotros nacimos y crecimos en un ambiente en el cual cuando llegaba papá, preguntaba: papá, ¿qué noticia tienes? O cuéntame una historia. ¿Se imaginan la historia que le habrá contado Simón a sus dos niños, Rufo y Alejandro? ¡Qué historia! Se los haber sentado acá en las piernas, haberles contado aquella historia emocionante, triste, pero interesante. Decirle: hijos, Él era el Hijo de Dios. Y el día que yo me estaba viniendo, había gente hablando en las calles que habían estado muertos, diciendo que ellos habían resucitado juntamente con Jesús de Nazaret. Yo tuve la oportunidad y el privilegio de ayudar a Dios. Amén, amén, amén. Esos chicos han de haber tenido los ojos abiertos, encantados con aquella historia que el Padre contaba con tanta convicción y con tanta emoción. Simón Cireneo decidió ser discípulo de Jesús y se convirtió en cristiano. Desde ese momento. ¿Cuál fue el efecto de la vida de él? Hechos capítulo número 11. Vamos rapidito y con eso terminamos, porque ya Hechos 11. Hechos 11, a ver quién lo lee rapidísimo. 11:20. 11:20. Hechos 11:20. Había entre ellos algunos de Cipre y de Cirene, que cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos y les anunciaron el evangelio del Señor Jesús. ¡Ajá! ¿Quién creen ustedes que podía haber estado ahí? Esa es mi imaginación, ¿eh? Ok, lo confieso aquí. No dice aquí, pero había gente ¿de dónde? De Cirene. Y el único que podía contar la historia auténticamente de haber seguido a Jesús y de poder haber cargado su cruz y poder haber ayudado a Dios en el momento, a Jesús como el Hijo de Dios en su momento de necesidad, solamente había uno: Simón Cireneo. Capítulo 13, y ahora me lo lee rapidito, otro rapidísimo, el versículo número 1. 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía
profetas y maestros, Bernabé Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Gracias. ¡Ja! Simón. Y nosotros hemos escuchado esta palabra por acá de Níger. El negro. No había otro. No había otro. En la iglesia de Antioquía, aquel que cargó la cruz de Jesús se convirtió en discípulo de Jesús y se fue a hablar de Jesús a diferentes lados. Y allá establecieron la iglesia en Antioquía. Antioquía era la tercera ciudad más grande de todo el imperio romano. La primera era Roma, la segunda era... ¿cómo se llama la segunda? Se me escapó. Alejandría, y la tercera era Antioquía. Allá fueron a establecer una iglesia. ¿Quién lo hizo? ¿Quién participó de eso? Simón Cireneo. Último, last but not least, Romanos 16. Romanos 16. Y el que lo encuentre rápido, le doy un abrazo virtual también. Romanos 16, 13. Pablo, cuando termina de escribir la epístola a los romanos, manda saludos. A ver, no, léanlo bien. Saludos a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. ¿Dónde estaba Rufo? En Roma. En Roma. El hijo de Simón, el cireneo, aceptó la historia que le contó su padre. Porque vio a aquel muchachito, a su padre, que vivía lo que creía. No llegó a verlo así medio, lo vio convencido que él era un seguidor de Jesús. Y aquel muchachito decidió también seguir a Jesús. Amén. Mis hermanos, qué historia tan emocionante. Simón Cireneo. Y los efectos de encontrarse con Jesús. Por eso, como te lo dije al principio, si viniste hoy aquí, el encuentro con Jesús esta noche va a cambiar tu vida. Amén. Gracias, Señor, porque al explorar en tu palabra podemos analizar y repasar la manera en la cual tú siempre, de situaciones difíciles, de situaciones vergonzosas que a nosotros nos parecen, con el paso del tiempo llegan a ser una bendición tan grande. Amén. Qué historia la de Simón, que te dio una mano. Qué historia cuando él fue forzado a tomar una cruz que él no quería. Pero al final fue su mayor honor, privilegio y gloria que él tuvo en esta tierra. Y la bendición de poder haber inspirado a sus hijos para que sus hijos también te siguieran. Señor, ayúdanos para que nosotros podamos también seguirte y estar dispuestos también a poder contar esa historia con nuestros hijos y con nuestros amigos. Amén. En tu nombre, amén. Amén.